Thank you. Buenas noches, doctor. Ok, buenas noches, colegas, abogadas y abogados. Buenas Disculpen, noches, doctor. Buenas que no noches. me dejaba entrar el sistema. No me dejaba entrar Buenas por 15 noches. minutos luchando. No me dejaba entrar y bueno, por fin, con la ayuda de Humphrey Junior, pude entrar cambiando el password o no sé cómo lo hizo. Ok. Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Buenas noches. esta clase de crédito. Buenas noches. La clase, Buenas. eh, es importante que hayan leído alguna literatura de la que le envié ya Buenas hace... tardes. Hola, buenas tardes. Es importante que hayan leído alguna literatura. Ya tenemos los 26 colegas que hayan leído alguna de la literatura que les envié antes a ustedes, eh, donde explica, número uno, el, la ley federal de reparación de créditos, igualmente la ley estatal de reparación de créditos. Y bueno, por ahí vamos a empezar. Antes que nada quiero hacer mención de una colega que hace un gran sacrificio, es la doctora Luz Salazar. Ella está en España. Ahora en España es la 1:17 de la madrugada y ella está haciendo un sacrificio para participar en estas clases. Ya ella hizo todo el proceso de homologación y reválida en cuanto a la parte de educación con AFA, ya se graduó y está tomando estas materias extras. Así que ella es una abogada original colombiana, es residente de España, casada con un ciudadano español. Ella está admitida ya y va a venir acá a la Florida para abrir en un futuro cercano su oficina, su firma. Así que todos saben, la colega Luz Salazar, la doctora Luz Salazar, muchas gracias por participar y este sacrificio de estar a las 1 de la mañana en España. Ok, entonces bueno, un segundo, déjenme entrar otra vez a la página, y ve lo enviado anteriormente. Ok, lo enviado anteriormente. Es la segunda vez que envío esto. Son los materiales completos, los materiales de estudio, que es importante. Pero bueno, lo más importante ahora de principio, que me gustaría, si tuvieran la oportunidad de leerlo, y si no, hay que hacerlo. Tenemos 11 semanas más para completar este programa, pero la literatura es importante. Es como la solicitud de crédito y todo lo demás. Yo voy a hacer ahora detalles sobre esto. Ah, un segundo. Ok, aquí está. Aquí está. All right. Bien. Eh, la literatura que es importante que ustedes por favor lo lean, se familiaricen con ella, es la A1, que es la introducción a reparación de créditos personales, la A1A, la reparación y conciliación de créditos federales, la A1A1, que es la introducción a reembolsos, reparaciones, conciliación de créditos federales, eh, la A2,
eh, que son comienza las cartas y formularios aplicables. Pero antes de entrar ahí, voy a hacer eh, alguna información de la literatura o alguna lectura de la literatura que ustedes recibieron, y es la siguiente. El acta de reporte de crédito justo, que es el Fair Credit Reporting Act, en realidad fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos en 1971. Del año 71 acá, obviamente, que ha habido varias enmiendas. La última, creo, más reciente fue como en el 2013. Eh, Igualmente, el, eh, la legislación estatal de la Florida, no la federal, la estatal de la Florida, eh, codificó en estatutos esta misma acta con algunos cambios ligeros. Como dije al principio, el acta federal no permite que ustedes cobren adelantado por el servicio de reparación de créditos. El acta estatal sí permite, pero sí permite que cobren adelantados por los servicios, por los trabajos que van a hacer, eh, pero tienen que tener una cuenta en trust, un fideicomiso, una cuenta fideicomiso a nombre de lo que ustedes quieran usar, eh, reparación, conciliación de crédito, en fin, lo que ustedes quieran usar, o el nombre de su propia oficina o de su firma, donde ustedes van a depositar ahí para cumplir con estas reglas estatal. Ustedes, que no todo lo que se dedican a esto las cumplen, pero es nuestra obligación saber cuál es esta regla estatal de Florida, que es diferente a la federal. Son simplemente dos o tres cambios en diferencia, todo lo demás es igual. Eh, y entonces, bueno, lo que ustedes cobran, excepto los gastos, gastos de correo, gastos de viaje, si tienen que viajar a algún lugar o a entrevistar a un cliente, etcétera. Eso sí pueden, igual que gastos, si tienen que hacer alguna investigación o algo, esos gastos de bolsillo sí los pueden ustedes cobrar adelantados para cubrir los gastos de bolsillo. Ahora, los honorarios, lo que se llaman los honorarios por el servicio de reparación de crédito, tienen que depositarlo en esa cuenta de fideicomiso, y cuando termine el trabajo para ese cliente, entonces cuando ustedes ya pueden retirar ese fondo. Esa es la regla en Florida de la misma acta. No todos las cumplen, pero nosotros sí debemos hacerlo. Ok, es importante saber que la ley de informe de crédito justo eh, promueve la exactitud y la privacidad de la información que contienen los expedientes de las compañías oficiales, que son tres, como he dicho antes. Las oficiales reconocidas por el gobierno son tres. Ahora bien, a nivel estatal hay muchas oficinas de crédito eh, que se alimentan con la información, porque compran información, están asociados con estas instituciones, con estas tres instituciones, o estos tres agencias de reporte, que ese es el nombre, eh, de crédito. Y estas oficinas locales, por lo que hacen, que están asociados con ellos, y ellos compran los reportes, y lo que hace es que los revenden a un precio más económico que a los comerciantes pequeños, que no necesariamente quieren comprar el reporte directamente a las agencias federales, que tienen unas regulaciones más estrictas y obviamente y más caras. Entonces, continuamos con esta explicación. Bajo la ley, usted, la persona,
tiene los siguientes derechos, el consumidor, su cliente. Ser informado si su informe de crédito es utilizado en su contra, en contra de su cliente, el consumidor. Verificar la información que contiene el informe de crédito. Eso se hace desde uno de los formularios que vamos a ver, es solicitar cuando viene el cliente a su oficina y los contrata a ustedes para que solucionen algún problema. Y el problema normalmente se sabe cuando la persona solicita un crédito y se lo niegan. Cuando le niegan ese crédito a la persona, pues recibe una carta normalmente explicando por qué recibieron, por qué le niegan el crédito, pero no dan detalles. Lo que dice es normalmente, según el reporte de crédito de tal agencia, usted no podemos ahora aprobar su crédito. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber qué tiene esa agencia, qué reporte tiene para su cliente, qué dice ese reporte. Y lo que hay que hacer entonces es el primer formulario que tenemos que usar, la primera carta que tenemos que usar, que la tienen ustedes en, les voy a decir cuál es. Ok, es la A3, eh, si mal no lo veo, es el A3, donde se solicita, ustedes van a solicitar eh, el reporte de crédito de su cliente, ¿ok? Para eso, recuerden, primero tienen que tener también, una vez que lo contratan, obviamente, tienen que tener un poder que está entre los formularios que le envío y vamos a ir, obviamente, uno a uno durante las próximas 11 semanas. Ustedes tienen que tener un poder, un power of attorney, un poder donde su cliente le está dando poder a ustedes bajo el acta de libertad de información para que esa agencia pueda divulgar la información de su cliente. Si esa agencia no recibe un poder, una autorización que sea suficiente bajo el acta federal, que se conoce por las siglas FOIA, como dije antes, FOIA, FOIA, que quiere decir el of Information Act o Acta de Libertad de Información. Si esa agencia o las tres agencias, que es las que siempre hay que, el hecho que, como dije antes, el hecho que reporte negativo que recibió esa institución o ese banco que le negó el crédito a su cliente haya usado solo una de las tres agencias de reportes de crédito, no quiere decir que el mismo reporte negativo no esté en las otras dos. Normalmente están en las tres. Cuando hay un negativo en uno, están negativos en las otras dos. No siempre, no es una regla, pero sucede muy frecuente y a menudo. Lo que entonces significa cuando ustedes tengan ese poder de abogado y envíen ese primer formulario solicitando el reporte de crédito que no tiene que enviar dinero, o sea, no hay que pagar por ese reporte porque la sección 611 federal del acta de crédito dice que cuando se le niega el crédito a una persona, esa persona tiene el derecho de solicitar su historial de crédito, su reporte de crédito a esa agencia o agencias sin que haya un pago. Esa es, y eso tienen el derecho una vez al año de hacerlo, sin que tengan que pagar por ese reporte. Entonces, van a usar esa primera carta con el reporte con el poder de abogado solicitando a las tres agencias el reporte de crédito. Siempre deben de enviar, que ya estos son gastos que pueden cobrar aparte de los honorarios. Siempre hay que enviar los correos
certificado con acuso de recibo. ¿Por qué? Porque todo se trata aquí de tiempo. El acta federal da un tiempo para todo, un tiempo para las agencias de reporte de crédito procesar las solicitudes que ustedes hagan y responder dentro de ese tiempo. Y entonces, en caso de no responder, ustedes pueden solicitar entonces que se borre ese reporte negativo, como lo vamos a ver en otra carta formulario más adelante. Entonces es importante que ustedes lleven ese calendario. Cuándo se envió la carta, cuándo la recibieron y ahí comienza entonces a funcionar el reloj de los 30 días o de los 15 días o el tiempo que sea según la carta, el formulario y según la regla que sea. ¿Ok? Eso es lo primero. Al recibir ese reporte, entonces cuando ustedes van a llamar a su cliente y a sentarse con su cliente y ese cliente y usted tienen que identificar él o los problemas que haya en ese reporte de crédito para poder corregir, para poder, de acuerdo a los reportes que haya o en los reportes que haya, corregir. eh, Limpiarlo o arreglarlo como se conoce normalmente. Ok. Mm, una de los documentos que le envié de la literatura Buenas está noches. el Fair Credit Reporting Act de 1971. Ese lo tienen ustedes. De ahí voy a hacer algunas menciones importantes. Por ejemplo, eh, ok, la sección 602B, la parte 602B es la ley de transacciones de crédito justas y exactas que fue enmendada en el 2003. Recuerden, aunque el acta la aprobó el Congreso de Estados Unidos en 1971, han habido varias enmiendas. Una de esas es la sección 602B, B pequeña. La sección 602B de la Ley de Informe de Crédito Justo requiere que las agencias, las tres agencias de crédito, no vamos a hablar ahora de las sucursales, digamos, estatales que revenden la información de crédito. Vamos a ir a lo principal, que son las responsables ante la ley. Eh, Requiere que las agencias de crédito, las tres, de informes de crédito de consumidores establezcan procedimientos razonables para satisfacer la manera justa y equitativa las necesidades del comercio de información al consumidor. Esta información incluye el crédito personal y, y seguros, reportes de seguros también, obviamente, pero la veracidad es lo más importante y es la responsabilidad de estas tres agencias. La veracidad que cuando se hace un challenge, cuando ustedes refutan a esa agencia, porque después que han analizado usted con sus clientes sentados, han analizado ese reporte de crédito y su cliente le dice, oh, esto está incorrecto, o este crédito no es mío. Sobre todo hoy día que hay muchos robos de identidad y usan los ladrones de robo de identidad usan el seguro social de su cliente con nombres similares, etcétera. Entonces, ahí, cuando el cliente identifica el problema o los problemas, entonces es cuando ustedes van a hacer el challenge, van a retar en un formulario adicional y una carta adicional que la vamos a ver más adelante, van a retar a esas agencias de crédito diciendo, este reporte es mi cliente, está refutando estos o estos
reportes que están en el crédito de mi cliente. Y entonces ahí donde viene importante el calendario eh, que se debe llevar en esa carta que ustedes están refutando. Porque la sección 611 le da un tiempo específico a esta agencia. En la carta, vamos a ver que dice, usted tiene 30 días, según la ley federal, usted le está diciendo a las agencias de crédito, ustedes tienen 30 días para reverificar este reporte negativo. Si en 30 días no ustedes si no pueden reverificar, si no pueden demostrarme a mí, a mi cliente, que este reporte es certero, con evidencia, significa que tienen entonces que borrarlo. Y si no responden dentro de los 30 días, entonces tienen que borrarlo automáticamente, hayan ustedes podido verificar o no verificar. Esa es la ley federal. ¿Cómo vamos a ver más adelante? Entonces, continúo con la sección 602B. Dice, esta información incluye el crédito personal de seguro y debe manejarse con respeto a la confidencialidad, precisión, relevancia y uso adecuado de mi cliente. El acta de libertad de información también exige que estas tres agencias de informe de crédito al consumidor ejerzan sus responsabilidades con equidad, sean imparciales. Ellos no pueden, la función de ellos es reportar el crédito, no opinar sobre nada del crédito. Imparciales y respeten el derecho del consumidor a la privacidad. Algunas violaciones comunes de estas agencias incluyen acreedores que proporcionan información financiera inexacta, incorrecta, a las agencias de informe de crédito. Ahí es donde se hace el challenge, ahí es donde se hace el reto. Entonces, cuando tu cliente dice, no, esta información es correcta, o ya yo no tengo cuenta en este banco, o nunca he tenido cuenta esta tarjeta de crédito, o yo nunca he comprado esto, o lo compré y pagué correctamente, en fin. Eso es la evaluación que va a hacer usted con su cliente de ese primer reporte que solicitaron. Y ya vamos a ver todos esos formularios más adelante. Estas agencias de informe que mezclan la información de una persona con la de otra, sucede mucho. La información del hijo con el padre, la hija con la madre, puede suceder o de algún otro familiar o pariente. ¿Ok? De hecho, profe, yo estoy pasando por eso. Debido a nombres, perdón, perdón. ¿Sabe qué, profe? En mi reporte aparecen unas tarjetas de crédito de mi hermana y no son mías. Exacto, y ahí es donde se hace el challenge. ¿Por qué? Porque si esa tarjeta de crédito que no es suya no está cumpliendo correctamente, sobre todo que no está cumpliendo correctamente con el sistema de pago, las obligaciones, etcétera, entonces está bajando el puntuaje, la puntuación de su crédito. Y por eso fue que nos dimos cuenta, porque Ah, empezó a bajar y yo decía, ¿por qué está bajando? Y cuando pedí el reporte, veo dos tarjetas que no son mías. Y yo digo, ¿pero qué pasó correcto. aquí? Correcto, y ahí es donde se hace el challenge. Como vamos a ver, hay formularios específicos para eso, cartas específicas para eso, y lo cual vamos a ver en las próximas 11 semanas, comenzando en la clase que viene. La próxima semana ya vamos directo a los formularios y a las cartas, ¿ok? Entonces, en situaciones como la de usted, que acaba de decir, que es de acuerdo a lo que estoy leyendo acá, es cuando hay que hacer este challenge. Y es cuando usted le avisa a estas agencias, esto es incorrecto, mi cliente está diciendo que no, usted tiene 30 días para reverificar o verificar esto, de lo contrario, o si lo verifican, me tienen que enviar la prueba que es mía la tarjeta, que soy yo, que firmé yo, que yo
eh, proveí mi tarjeta de crédito, mi identificación, etcétera, Ujú. etcétera. Obviamente que no lo van a poder hacer porque es su hermana, no es usted. Correcto. Entonces, lo que van a hacer es no contestar. Normalmente no contestan, ¿ok? Se deja que vence los 30 días y entonces ahí donde usted tiene que hacer otro challenge, otro formulario con otra carta, donde dice, se envió esta carta corrigiendo esto, han transcurrido, usted la recibió, usted a la agencia de reporte, la recibieron en tal fecha, se vencieron los 30 días, como no respondieron, tienen que borrarlo. Y además, como vamos a ver, además dice, además de borrarlo, me tienen que enviar un nuevo reporte de crédito de mi cliente demostrando que ya no existe eso Ok, y por lo tanto, cuál es la puntuación nueva? Y ellos igual tienen que enviarle sin costo, porque es un seguimiento de lo inicial. correcto. Y entonces tiene que enviarle un nuevo reporte de crédito a usted, quitando esos, esos reportes, esos récords que usted ha refutado, que su cliente refuta, y ahí tiene que venir entonces el crédito limpio, con una nueva cantidad de puntuaje, que como sabemos el mínimo es 300 y el máximo es 850. 850 es el súper excelente el crédito. ¿Ok? Continuamos. Hay algo que quiero mencionar eh, em, acotación, creo que se dice en castellano. En inglés dice on point, sobre el punto. Eh, Usted podrá tener, una persona podrá tener $100,000 o $1,000,000. Y eso lo vemos con personas que llegan nuevos acá, emigrantes con visa de trabajo, con visa de inversionista, etcétera. Y bueno, y traen dinero, tienen dinero. Entonces tienen que hacer compras, comprar casa o automóviles, etcétera. Pero como no tienen crédito, en realidad el, la equivalencia al crédito que tienen es el dinero que tienen. Bueno, yo tengo $100,000 que traje, perfecto. Tú tienes un crédito de $100,000, pero ahí se termina. Sin embargo, un buen reporte de crédito no tiene límite. La persona es posible que no tenga ni $10,000, pero tiene un crédito de 800 puntos y puede comprarse una casa de $500,000. Obviamente que tendrá que después buscar dinero para los gastos de cierre, etcétera. Pero lo que quiero decir es que el- puedes tener $1,000,000, pero si no tienes un crédito, solo vas a recibir, a poder utilizar ese $1,000,000. Eh, Cuando se gastó, se acabó. Entonces, eh, esto que estoy diciendo es la importancia, o sea, es muy importante. El crédito es mejor que el dinero la mayoría de las veces, mejor que tener el $1,000,000 o los $100,000. El crédito es superior, porque con el crédito, por ejemplo, una puntuación de 850, la persona podrá comprar y solicitar una compra de lo que quiera. Ok, continuamos. Eh, Bueno, acabamos de ver el ejemplo de nombres similares o seguros sociales, etcétera, que, bueno, la colega lo puso como ejemplo personal. Las agencias que no siguen las pautas en las reglas que vamos a ver, en la ley que vamos a ver, y si no la siguen, ellos reciben un gran castigo. Últimamente hubo uno millonario. Equifax recibió una multa de varios millones de dólares por no llevar un reporte correcto. Y luego que hubo una demanda, ¿no?
y la corte falló a favor del demandante. Pero el gobierno, además de eso, pone una multa. Ok, entonces, si las agencias estas de reporte de crédito no siguen las pautas para manejar las disputas, eh, la eh, regla generativa es, y que puede ser, pudiera ser experimental. Para asesoramiento legal es importante que ustedes estén bien informados, sobre todo lo que es la autoridad. La sección 15 o el acta federal 15, la sección 1681, tiene, como vamos a ver, fechas límites en cuanto a los procesos, a la relevancia, a la exactitud que usan las agencias en el reporte de crédito. Y en la próxima clase, en adelante, vamos a ver todas estas actas. Pero ustedes tienen esta literatura, ¿ok? Que se lo envíe y está enmarcado, está el logo de NAFA arriba y enmarcado abajo lo que el Fair Credit Reporting Act, la ley de crédito justo. Donde están, ustedes van a ver todas las enmiendas que hay a esta regla. Por ejemplo, la sección 609 de la ley de informe continúa. Esta sección protege a los consumidores dándoles el derecho de solicitar información a las agencias de informes de crédito sobre, por ejemplo, la divulgación. Los consumidores pueden solicitar toda la información de su archivo por años, de su archivo de crédito, incluido detalles sobre las cuentas, una lista de las partes que han accedido a su cuenta, quienes han accedido. Recuerden que para acceder a una cuenta, ustedes tienen que tener primero el poder del abogado firmado por su cliente. Bien, pero si su cliente va a una mueblería, por ejemplo, a comprar, interesado en comprar un mueble, la tienda, el vendedor, y ese vendedor no hace firmar a la persona la autorización de solicitar el crédito, que muchos pequeños vendedores y pequeñas empresas cometen ese error, porque el vendedor se adelanta con tal de ganar esa venta, se adelanta y ¿cómo usted se llama? ¿Cuál es su número de seguro social? Etcétera. Y la persona ingenuamente lo da. Y entonces ellos se adelantan, sobre todo si tienen el reporte de crédito de una agencia local, que no hay esa regulación tan estricta como las 3 agencias federales de reporte de crédito. Y entonces su cliente y ustedes, como lo vamos a ver en ese reporte de crédito, tienen el derecho a saber quiénes han solicitado, y ahí va a estar, quienes han solicitado el reporte de crédito de su cliente. Y el cliente, entonces, ahí es el momento de reclutar, si dice, como la colega acaba de decir, bueno, la tarjeta está en el nombre de un familiar, pero yo no la solicité. Entonces, ¿de dónde salió esa autorización? ¿De dónde salió? Y eso tiene que estar en ese reporte. La autorización se la dieron al banco Wells Fargo en tal fecha, en tal lugar. Y ahí es donde ustedes tienen que, entonces, a nombre de su cliente, solicitar, ok, envíeme las pruebas. Es cuando ustedes van a solicitar que tiene que reconfirmar eso. Envíeme las pruebas y van a ver quién firmó, quién se la solicitó. Profe, Ok. entiendo Entonces, bueno, que pudiera haber confusión de nombres, porque mi sí, hermana se exacto, llama, pudiera haber confusión de nombre. porque mi hermana pues ni siquiera está aquí en Estados Unidos, ella está en Venezuela, pero su nombre es Nélcida y es igual que el mío y registra mi misma dirección y todo.
pero no es Y mía la pudiera tarjeta, pues. ver, exacto, pero eso lo va a ver usted y su representante o usted con su cliente cuando llegue ese reporte. Como vamos a Ujú. ver, que está solicitando no solo el reporte de crédito, sino quiénes indagaron sobre su crédito, quiénes son, en qué momento y en qué fecha. Entonces usted puede hacer un challenge ahí, un reto de decir, bueno, envíeme la prueba, porque si fue una simple confusión de crédito, el problema es de ustedes, no de mi hermano, de mi pariente, ni mío, el problema es de ustedes. Ustedes asumieron que somos la misma persona. Y entonces el problema es de la agencia, que como vamos a ver, hay un fondo, ustedes tienen derecho, su cliente, a pedir compensación. Eso lo vamos a ver. Igual que tienen derecho a demandar en estos casos de una negligencia así. Porque cuando venga ese reporte, dice, no, esta no es mi firma, o esta sí es mi firma, pero ustedes le dan el crédito a una confusión de nombre, lo que sea. Hay el derecho a demandar, desde luego, hay un tiempo, como vamos a ver en adelante, un tiempo procesal donde hay que avisarle a las agencias, oye, voy a demandar, tienes este problema y el otro. Ok, continuamos. Entonces, eh, los consumidores sus clientes pueden disputar la información que consideren inexacta, injusta o sin fundamento. Esto incluye información utilizada para calcular su porcentaje crediticio, como el acceso de posibles empleadores, es posible, o de propietario de alguna propiedad que la persona renta, alquila, no la compra, sino la renta, y ese propietario, sin hacer el proceso correcto y justo, sin la autorización que requiere la ley, solicita el crédito, reporte de crédito de su cliente para saber si ha tenido desalojo, si paga bien o no paga bien, y por lo tanto si se decide a rentar esa propiedad a tu cliente o no. Eso sucede mucho, ¿eh? Hay ojo con eso. Sucede mucho. Entonces, eh, ahí es donde se hace el challenge. Ok, continuamos. Si una disputa tiene éxito, la agencia de crédito oficial puede eliminar el elemento negativo. No puede, debe, como lo vamos a ver. Los consumidores, sus clientes, pueden enviar una carta bajo esta sección 609, que la vamos a enviar ustedes, en nombre de su cliente, como lo vamos a ver más adelante. Ojo, para esto se requiere que ya ustedes tengan una corporación registrada. En el membrete es importante que ustedes tengan una corporación registrada. Y esa corporación registrada no puede estar ligada a la firma de servicios legales que van a tener ustedes. Servicios legales, abogado, consultor, extranjero, certificado por la Corte y el Florida Bar, y el bar, en tales cosas, derecho internacional, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a esto, como igual al ejercicio del cobro, del acta justa de cobro y embargo, etcétera, no puede estar commingling, no pueden estar dentro de la misma corporación, pueden estar en el mismo local, luego, en la misma oficina, pero legalmente no, y a nivel estatal y federal, a nivel estatal tienen que registrarlo con el Departamento de Estado, la sección de corporaciones. Tienen que registrar una firma que se dedique, bueno, firma ABC, dedicada al crédito y al cobro, por ejemplo. Ok, esa firma tiene que solicitar un número de empleador federal.
el employer ID o Employer Identification Number. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden ligar los fondos que van a cobrar ustedes por honorarios de abogados con los fondos que hagan en otros servicios. No puede haber ese commingling, es castigado fuertemente y puede ser suspendido y hasta perder la licencia si hay conflictos, obviamente, si hay quejas. Entonces, abren una firma, una corporación para hacer cualquier otra cosa, como si fuera real estate o reparación de crédito, o cobros, etcétera, que es separada de la firma de servicios legales como abogados consultores. ¿Ok? Sobre todo si ejercen también bajo la regla 17, que es el abogado consultor en derecho empresarial y mercantil, representando a una compañía que haga negocios dentro de la Florida. No importa si la compañía es americana, china o donde sea, siempre y cuando la regla 17 dice que la corporación tiene que hacer negocios dentro de la Florida, la regla 17, y por lo tanto ustedes pueden, desde el año 18 que aprobaron esta regla para el abogado extranjero, ya existía antes, muchos años, para el abogado de otros estados, americanos de otros estados, pero no existía para el abogado extranjero consultor certificado. En el año 18 la aprobaron y entonces ya ustedes pueden ser los abogados que llaman in-house counsel o abogados internos, donde ustedes representan a esa corporación. Pero entonces, esos honorarios que le pagan, esos salarios, si es que es un salario, ustedes lo tienen que tener a través de su firma de servicios legales. Y no puede estar, los fondos no se pueden ligar con los fondos que ustedes hagan en otros servicios, sea real estate, sea cobro, sea representante de artistas y talentos, sea crédito, lo que sea. Simplemente estoy diciendo, hay que abrir otra firma, otra corporación, otra cuenta bancaria, otro número federal, otra declaración de impuestos. Ok, continuamos. O sea que con solo aperturar una cuenta, digamos, fiduciaria donde se vaya a garantizar el fondo que se debe ir teniendo allí hasta llegar al final del proceso, no podemos. Obligatoriamente tenemos que crear una firma aparte. Tiene que tener una corporación y tiene que tener un número de Employee ID Number que se solicita en línea, es bien sencillo. Ustedes nos pueden solicitar cómo, es bien sencillo, un formulario, un enlace, ustedes llenan el formulario, pero ya para poder llenar el formulario tienen que tener ya una corporación registrada. Puede ser una corporación pequeña, lo que se llama small business, donde hay un solo dueño, o small business, que los dueños son una familia, el padre, Lo que el llaman tío, el una S abuelo, en fin. corporation. Exacto, una incorporación que no tiene que ser ni una LLC ni una corporación sin fines de lucro, ni tiene que ser una corporación de responsabilidad limitada, ni una sociedad, no, puede ser una corporación pequeña que es bien simple, $75 registrarla en línea, pero necesitan esa corporación para poder pedir el employer ID number, o sea, el número, es como un número de seguro social que le dan a su corporación. Lo que llaman el Y EIN. con eso es con lo que, Pero será un exacto, DBA, profe, employer, un DBA, que esa es la compañía más económica. ok, el DBA pudiera ser, la pregunta es, ¿quiénes son los propietarios del DBA? ¿Hay alguna corporación propietaria del DBA? Porque hay No, DBA que los bueno, propietarios son corporaciones. exactamente, Ok, se puede si el poner a modo DBA personal. Exacto, si el DBA, los propietarios son personas naturales, igual pueden pedir el Employee ID Number y entonces pueden abrir esa cuenta bancaria. Pero, ojo, cuando es un DBA, la responsabilidad total cae sobre ustedes y sobre sus propiedades personales. O sea, si hay También. una demanda contra el DBA, ustedes abren ABC
oficina de reparación de crédito, por decir algo. Ok, pero hay un cliente que no salió como quería él o ella y le da la idea, no, lo voy a demandar porque no me arreglaron el crédito o porque me hicieron algún problema, etcétera. Cuando lo Entonces demandan mejor es hacer ustedes, una 1120 regular para separar lo que es el negocio de lo exacto, personal. correcto, si lo demandan ustedes, el DBA, sus bienes personales responden. Yo no creo que no hay. Cuando hay una corporación, hay algo que se llama el velo corporativo. Sí. El velo corporativo no se puede traspasar para llegar a los bienes personales de los propietarios de la corporación, a menos que hayan cometido fraude. Pero por error, omisión o mala práctica no pueden, lo que se llama pierce, no pueden atravesar el velo corporativo, que es lo que respalda sus bienes personales, su casa, su auto, etcétera, para que no le puedan poner un gravamen, un link. O sea, si ustedes pierden el caso, pues el demandante tiene el derecho de poner un embargo si ustedes no tienen el derecho o el dinero para pagar la sentencia, cualquiera que sea. Entonces, por eso en estos casos, sí, el DBA se puede usar, pero ojo, la responsabilidad es grande, ¿ok? Porque el DBA no respalda, no cubre sus bienes personales. Al contrario, van contra su casa, contra su salario, etcétera. En una corporación, sí, está el velo corporativo que Correcto. se puede traspasar si en caso de fraude. Si no hay fraude, no se puede traspasar el velo corporativo. Exactamente. Y hay otros, mucho más, otros velos corporativos mucho más efectivos, como una corporación LLC de culpabilidad limitada, corporación de culpabilidad limitada. Pero una corporación normal tiene igual un velo corporativo. Ok, continuamos. All right. Esta, ya, bueno, ya vimos que esta literatura la tienen ustedes, chequenla, la sección 609, y está toda la explicación de esa sección, léanla, está todo traducido en castellano, está todo en el proceso que se debe seguir cuando se invoca esta sección en sus cartas. Ok, vamos a hablar de la otra, sección 611, la A y la B. La parte 611 prohíbe contra eludir el tratamiento como agencia de informes del consumidor a nivel nacional. Ok. Continuamos entonces. Ok. Sujeto a la Entonces no suscripción. hay 610. Pasó de ¿Perdón? las 6:09 a las Sí, 6:11. estoy nombrando la más importante que vamos a ver en los formularios y en las cartas. Pero, y por eso las tengo aquí, porque cuando entremos en las cartas, por eso estoy diciendo, es importante que lean ustedes toda esta literatura, porque cuando entremos a las cartas y a los formularios, que se van a citar estas secciones, avisándole a las agencias de reporte de crédito que usted está, su cliente, y usted está invocando esta sección y tiene que cumplir ellos con esta sección. Y esta sección es la que le da el derecho a usted y a su cliente exigir X cosas, demandar X cosas. ¿Ok? Continúo. Ok, dentro de esta sección, de la A a la B, también tenemos una que es importante, la subsección F. Y excepto lo dispuesto
en la subsección G, como lo tienen que ver, por favor, lean esta literatura enviada. Si el consumidor cuestiona la integridad o la exactitud de cualquier elemento de información contenido en el expediente de un consumidor en una agencia de cualquiera de las tres de informes de crédito, o la agencia inmediatamente tiene que tomar acción, obviamente. La agencia deberá, sin cargo a ustedes ni a su cliente, realizar una nueva investigación. Ahí donde le digo que se hace un challenge. Esta es en la sección G, que todo esto lo vamos a ver y está en las cartas, importante, y en los formularios, donde se hace ese reto, un challenge que se llama, donde la agencia tiene que, ellos mismos tienen que investigar si lo que ustedes están refutando a nombre de sus clientes, si ese reporte es verídico, si es confiable y si se puede reconfirmar. ¿Cómo ellos lo hacen? Bueno, ellos tienen que entonces contactar a la fuente, porque ellos son una agencia que lo que hace es divulgar la información que les llega a ellos, y son una agencia de reporte de crédito. Ellos no analizan ni crean el crédito. Los reportan las empresas, los comerciantes, les reportan a estas agencias, y entonces ellos divulgan. Pero cuando hay un challenge, un reto, ellos tienen que entonces regresar a quién le dio ese reporte, quién les proveyó con esa información de crédito de su cliente, y decirle, están refutando este reporte. Tenemos X cantidad de días para reconfirmar o confirmar este reporte. Ustedes tienen, o sea, la empresa, el que hizo el reporte, ustedes tienen X cantidad de días para confirmar, para enviar las pruebas de que este reporte que están retando es correcto. Y si no lo es, si es incorrecto, tiene que decirlo igual, y tenemos que borrarlo inmediatamente. Y están sujetos a sanciones, incluyendo esa empresa. Las sanciones más simples es que no aceptan más reportes de crédito. Usted está excluido en el sistema de nosotros. No aceptamos ningún reporte de su empresa y se quedan afuera. Ok. Entonces, como vemos en esta sección está la reinvestigación de la información que se disputa. Se requiere una nueva investigación de parte de la agencia, no de nosotros, de parte de la agencia que lo reporta. Y en general, como digo, es el cumplimiento con la integridad del reporte de crédito de su cliente. Esa es la ley federal que sanciona fuertemente a estas agencias de crédito. Ok, entonces continuamos. Se cuestiona la integridad o exactitud de cualquier elemento de información contenido en el expediente de su cliente, el consumidor, en una agencia de informes de crédito al consumidor. Y el consumidor notifica a través de ustedes y de las cartas y formularios que vamos a ver más adelante, notifica, ok, de el error, del fallo o de la disputa, sea directamente o indirectamente a través de ese reporte, si fue a través de un revendedor o de un vendedor o de cualquier tipo de empresa, pero que está ahí en ese reporte de crédito, lo cual ustedes lo van a identificar, como dije antes, cuando se siente con su cliente a analizar, que su cliente analice todos los reportes que están ahí. Ok, continuamos. La agencia deberá, sin cargo, realizar una nueva investigación razonable para determinar si la información en disputa
es inexacta y registrar el estado actual de la información en disputa después de haber completado la investigación. O eliminar, si no se hizo la investigación, si no se pudo confirmar dentro de los 30 días que da la sección federal 611, o eliminar ese reporte, ese elemento del archivo de conformidad con el párrafo 5 de esta sección, antes de que finalice el periodo de 30 días. Antes que finalice el periodo de 30 días. Por eso es importante, cartas certificadas con acuso de recibo. Ustedes tienen que tener un calendario en su sistema, sea computarizado, virtual o escrito, y llevar esa contabilidad y ese récord de todos los expedientes de sus clientes y la fecha. Ok. ¿Qué comienzan? Esos 30 días comienzan en la fecha que la agencia recibe la notificación de la disputa del consumidor o del revendedor. En el párrafo B del plazo para volver a investigar, excepto lo dispuesto en el párrafo C, importante que lean todo esto, toda esta literatura, el periodo de 30 días descrito en el subpárrafo A puede extenderse por 15 días más, eso lo dije al principio en la clase anterior. ¿Por qué? Porque el que reporta la empresa, el comerciante que reportó ese reporte de crédito que ustedes están refutando, haciendo el challenge, puede pedir una extensión de tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene la empresa, le toma tiempo en encontrar el cheque, en caso que, bueno, un cheque que rebotó, por ejemplo, en encontrar copia del cheque, etcétera. Tienen derecho, bajo esta ley federal, de pedir una extensión de 15 días, entonces en vez de 30 son 45 días, pero ya le avisaron a usted, le avisan a usted antes, en carta, diciendo, no podemos cumplir con los 30 días porque se ha pedido 15 días más, son 45. Entonces, 15 días adicionales si la agencia de informes de crédito, cualquiera de las tres, recibe información de el consumidor o de la otra parte durante ese periodo de los 30 días que sea relevante esa solicitud para cumplir con la reinvestigación. La sección C de limitaciones a la ampliación. Sección 6, las limitaciones a la ampliación del plazo para volver a investigar. En el subpárrafo B no se aplicará a ninguna nueva investigación en la que durante el periodo de los 30 días descrito en subpárrafo A de esa sección 611 se determina que la información objeto de la reinvestigación es inexacta o incompleta, o la agencia de informe de reporte de crédito determina que la información no se pudo verificar. Como quiera que sea, entonces no hay derecho a solicitar 15 días más. Ok. Continuamos de las 611 a las 612. La sección 612 tiene las subdivisiones de la F1 a la A, como lo van a ver ustedes repito, en la literatura que se le envió. Establece que una agencia de informe del consumidor puede cobrarle a un consumidor una cantidad razonable por hacerle una divulgación de conformidad a la sección 609, es pedir el reporte de crédito. Y ahí donde digo, ustedes tienen el derecho, estos son gastos intrínsecos que ustedes tienen el derecho a cobrarlo. Por ejemplo, decir, oye, tengo que pedir el reporte de crédito, tenemos que pedir el reporte de crédito a las tres agencias, porque aunque la carta que usted me trae se hace referencia a un reporte de una sola agencia, que es la que utiliza esa empresa o ese banco o esa tarjeta de crédito, no quiere decir que el reporte negativo no esté en las otras dos.
puede estar en las 3. Entonces, por lo tanto, tenemos que solicitar a las 3 con cartas diferentes, certificadas diferentes, acusos de recibo diferentes, y yo tengo que cobrarte por esos gastos. Estos no son honorarios todavía. Los honorarios no lo vas a saber hasta que no venga ese reporte y saber cuál es el problema o los problemas y cuánto trabajo hay que hacer. Ahí entonces donde vamos a hablar de honorarios. Oh, aquí hay 3 problemas, 4, 5, o lo que sea. Aquí tenemos que trabajar bastante. Esta oficina tiene que trabajar bastante en los próximos 90 días y los honorarios son X. Puede ser honorarios por trabajo, lo que le llaman el flat fee. Bueno, yo por trabajo, o puede ser honorarios por hora, etcétera. Y cualquiera que sea el acuerdo, ese es el dinero que va a la cuenta del fideicomiso. ¿Ok? No los honorarios de los gastos. Feos. Inclusive, como dije, si hay que hacer viajes, si ustedes tienen que hacer un viaje, la ley federal permite cobrar 60 centavos, máximo 60 centavos por milla. ¿Ok? Entonces, si hay que hacer un viaje de 10 millas o 100 millas o 50, lo que sea, son 60 centavos por milla. Eso, en caso que suceda, pues hay que avisarle. Simplemente citar esa ley federal que la vamos a ver más adelante y decir, además de estos gastos, mira, tenemos los gastos por milla, que es tanto, y entonces necesito que me pagues, me adelantes estos gastos, me pagues estos gastos y que van a ser X. Voy a cobrar $100 por cada reporte que voy a solicitar o 50. Esto no hay una tarifa exacta. Más las millas, etcétera. Más gastos de correo, certificado, ¿cuánto vale un correo certificado? Puede costar 5, 6, 8, 10 dólares, dependiendo el peso de la carta, etcétera. Ok, la sección 612, como dije antes, establece los informes del consumidor, lo que puede cobrarle ustedes al consumidor una cantidad razonable por hacerle una solicitud de divulgación del crédito, o sea, pedir el reporte de crédito, con la conformidad según la 609, que fue la que hablamos antes. La sección 612 F1A de esta ley federal, igual que la estatal, porque es una copia, establece además que cuando se permite a una agencia de informe de cualquiera de las 3 del reporte de crédito al consumidor imponer un cargo razonable a un consumidor por hacerle una solicitud de reporte de crédito. Esto es en caso de que su cliente sospeche o tenga, no, yo apliqué hace tantos meses y me lo negaron, pero no tengo esa carta explicando la negación, o sea, no tengo ninguna prueba, entonces ahí sí hay que pagar, porque ustedes no tienen la prueba requerida que permite la ley solicitar gratuitamente esos reportes de crédito, uno al año, pero como no hay esa prueba, entonces sí hay que pagar, ¿ok? Que ya se le enviarán entonces a cobrar. Y el cargo que hacen estas agencias federales, no, según la regla, no excede de $8 por reporte y deberá indicarse a su cliente, al consumidor, antes de realizar el trabajo, la solicitud. Como no tienes, señor o señora, como no tienes la prueba que nos exime a usted de pagar, entonces tenemos que pagar. ¿Ok? Estos son gastos adicionales, no son honorarios. Ok. La sección 612 F2, hablamos la anterior de la 1, establece que la oficina aumentará el monto
máximo de $8 en adelante, normalmente en enero de cada año. O sea, en enero del año pasado fueron 8, pero en enero de este año es posible que sean 10 o 15. Y eso es algo que ustedes tienen que actualizarse, tienen que entrar siempre a las páginas y en la literatura que le envié van los enlaces oficiales para mantenerse actualizado en cualquier enmienda en estas leyes de separación de crédito estatales y federales. Ustedes tienen los enlaces, que es parte de la herramienta de trabajo de ustedes. ¿Por qué? Si le dice, te cobra $8 y son 15, estás perdiendo entonces más de la mitad o casi la mitad de el costo que tienes que pagar tú con con tu cuenta bancaria de tu oficina. Ok, o con tu tarjeta. Ok, o sea que cambian cada año. Las agencias sí aumentan o tienen el derecho a aumentar el costo de los reportes que se requiere pagar. Ok, esto basándose proporcionalmente en los cambios en el índice de precios al consumidor. O sea, el índice federal que hay de precios al consumidor, dependiendo de esos cambios, es como estas agencias están autorizadas a aumentar. Con cambios fraccionarios, redondeando a los 50 centavos más cercanos, redondeados a los 50 centavos más cercanos. Los cálculos de la oficina se basan en el IPCU, que es ese reporte, y ustedes lean, os repito, la literatura es importante, que es el índice de precios al consumidor más general y cubre todos los consumidores urbanos y todos los artículos. Ok. Continuamos. La sección 611D, la notificación de eliminación de información en disputas. Ahí, como vamos a ver, la carta y el formulario que se utiliza es específico, donde estamos diciendo, estos reportes es un challenge, un reto, estos reportes estas renglones, estas individuales, en su reporte de crédito, mi cliente los refuta, son incorrectos y tienen que borrarlos. Estas de acuerdo a la ley 611D y tienen, como hablamos, X cantidad de días. Ok. La sección 616 es la ley de esta ley igual. Según la sección 616, cualquier persona, agencia o entidad de crédito que intencionalmente incumpla, sea agencias locales, oficinas locales, como dije al principio, que se alimentan, que tienen acuerdo con estas tres oficinas federales, son responsables ante el consumidor por una cantidad equivalente a daños reales o daños reales y legales hasta $1,000 por cada caso, por cada infracción, como dice la ley 616. Estoy leyendo. Por $1,000 por cada infracción que no cumplan, obviamente. Daños punitivos, además. El daño punitivo, el daño real es el costo. ¿Qué te costó el servicio? ¿Qué te costó, por ejemplo, en estos casos? ¿Qué le costó al cliente el servicio? Lo que yo le cobro al cliente por mis honorarios y por los gastos. Son los daños reales. Los daños punitivos son el castigo que se da a esa persona, a esa agencia, en este caso agencia, por incumplir con la ley federal, por violar los derechos de tu cliente. Entonces, esta sección federal 616 te da el derecho, como lo vamos a ver en carta y formulario más adelante, le da el derecho de solicitar daños punitivos. El daño punitivo, ¿cómo se calcula? Es bien simple.
en la ley estatal y federal es bien simple. Se multiplica los daños reales por 3. O sea, si los daños reales que fueron los costos, que incluye también, bueno, yo dejé de trabajar para venir aquí a tu oficina, tuve que dejar de trabajar un día, aquí está la prueba, mira mi empleador, la prueba, y tuve que dejar de trabajar, venir aquí y yo gano $100 por día, por decir algo. O dejé de vender y yo vendo $500 por día. Porque eso es parte de los daños reales, más los gastos que puedan haber, la gasolina, etcétera. Entonces, los daños punitivos, lo que la ley permite es multiplicar los daños reales por 3. O sea, si los daños reales fueron $1,000, los daños punitivos son $3,000. Que eso se incluyen en la demanda, en la solicitud de la demanda. ¿Ok? Y es igual a nivel estatal o federal, en cualquier demanda civil, en cualquiera. Existen los daños reales y daños punitivos. Ok. Profe, una Por cada pregunta. $1,000 como mínimo, cada eh, eh, infracción. Sí, escucho, diga, colega. Profe, ¿tiene algún impacto el tiempo, por ejemplo, que ese reporte esté arrojando, digamos, vamos a suponer, el cliente no se había dado cuenta y tiene 2 o 3 años reflejado con una cuenta que no es de él, ¿no? Vamos a suponer, ¿influye el tiempo para cobrar ese tipo de daños del que usted está hablando o es igual tener un día con ese error en el crédito o tener un año? No, la ley, la sección, como vamos a ver, de esta ley federal, igual que la estatal, es cuando usted pone en aviso a la agencia, porque la agencia lo que hace es reportar, o sea, duplicar los reportes que recibe y vender esos reportes, esa información. Pero ellos no la analizan, ellos no la analizan. O sea, no la analizan, oh, lleva 3 años, lleva 2 años. No, el reloj comienza a funcionar cuando usted hace el challenge, cuando usted refuta, cuando usted le avisa a esa agencia, oye, ahí sí comienza ese reloj, ¿ok? Pero no antes, porque ellos no lo sabían. No hubo un challenge, no hubo un reto diciéndole, y si lo hubo y continúa, ahí sí. Óyeme, hace un año se te refutó esto, se hizo esto, y sigue estando ahí entonces la cosa cambia. Totalmente, obviamente. Ahí sí entra la pregunta suya. No, tú estabas on notice, como se llama. A ti se te avisó, se te reportó. ¿Ok? Y está la prueba, la carta certificada, el sello de su compañía, etcétera. Aquí está, todas las pruebas. Se reportó hace 6 meses y no lo borraste y aquí hay un daño, entonces, tal y daños cognitivos. Ahí sí. Pero el reloj comienza cuando usted lo notifica. ¿Ok? Es igual o similar con el estatuto de limitaciones. Si usted lee el estatuto de limitaciones, por ejemplo, en mala práctica médica, vamos a hablar, una demanda por mala práctica médica. ¿Ok? El estatuto de limitaciones dice eh, el derecho a demandar, o sea, el derecho usted a demandar a un médico, un hospital, una clínica, una agencia de medicina, etcétera, por una mala práctica, se vence a los 4 años. O sea, prescribe el derecho a demandar a los 4 años. Perdón, en la mala práctica médica no. Los 4 años es en las violaciones civiles. Corrijo. En la práctica médica es 1 año. Me equivoqué, me confundí con el estatuto de limitaciones en las demandas civiles por negligencia y otras cosas a la mala práctica médica. Dice 1 año, ok, pero
Dice un año cuando eh, el damnificado, la víctima, su cliente, se da cuenta de la mala práctica. No cuando sucedió. La mala práctica puede haber sucedido hace 2 años o 3 años. Y el médico o la clínica no puede usar esa defensa. Oh, una mala práctica, sí, pero eso fue hace 3 años. No, pero mi cliente la descubrió ayer. O sea que el reloj del año comenzó ayer o el mes pasado o cuando haya sucedido A partir esa, de que lo notificamos. a partir de que la parte dañada, su cliente se entera de esa mala práctica médica. ¿Qué sucede? Un caso muy famoso el año pasado o antepasado, que en una cirugía le dejaron adentro del estómago una tijera de esa que usan en la operación. La persona se quejaba por tiempo, tuvo, ay, dolor, 2 años, qué sé yo. Cuando decidió ir al hospital, porque ya me imagino, insoportable, que le hacen a rayos X y el PET scan y todo eso. ¡Wow! Dice, aquí hay un objeto aquí adentro, entre los intestinos. Y entonces lo sacan. Bueno, pero esa operación fue hace 3 años. No importa. El PET scan y los rayos X se hicieron hace una semana. Y hace una semana comienza el estatuto de limitación. O sea, prescribe en un año desde la semana anterior, cuando se descubrió. Y entonces esa es la similitud. Doctor, Que lo pero pongo como ejemplo. eso es bastante recurrente. En mi trabajo a un señor que le operaron la boca, le dejaron un pedazo de jeringuilla adentro. Exacto. No, pero es real, él no ha Y muerto, la es mala, real. y la Le mala dejaron un práctica pedazo de médica jeringuilla dentro comenzó. de la boca. Y Imagínense, la práctica médica comienza cuando él se da cuenta, oye, esto me está molestando, dolores, qué sé yo. Ya llevo así, hay personas que aguantan, llevo 3 meses así, 4 meses, 6 meses. Entonces regresan por problemas cualquiera, o problemas monetarios, o el seguro no lo cubre, o lo que sea, o no tiene seguro, pero ya es demasiado, se van a la emergencia o a la clínica, o lo que sea, y entonces descubren que se partió la jeringuilla y se quedó adentro. Porque en ese momento comienza el reloj de estatuto de limitaciones. En eso es cuando comienza el año que va a prescribir el derecho a demandar. No cuando sucedió, no cuando le operaron y se rompió esa jeringuilla o lo que haya sido. ¿Ok? Pero muchas personas no lo saben, los abogados tienen que saberlo. Si van a hacer una consulta, que tú te dedicas al litigio, por supuesto, litigios civiles, etcétera, tienes que conocer el estatuto de limitaciones y todo eso, que está así se llama en la Florida. Si quieren, yo le envío a ustedes estatuto, o simplemente ponen ustedes en Google Statute of Limitation Florida, o cualquier estado, Florida, y ahí va a salir, y ahí va a ver las diferentes prescripciones en caso médico, en caso de accidente de carro, en caso de caída laboral, etcétera. ¿Ok? Importante que sepan eso, por favor. All right. Continuamos entonces. Ya como dije, es responsable de $1,000 por la falla, por el error. Si no lo corrigieron cuando ustedes lo solicitan, dentro del tiempo límite procesal según la ley, más daños punitivos. Ok. La sección 616 de esta ley
cubre la responsabilidad civil por incumplimiento intencional y consciente y consciente según esta ley federal de acta de reparación de crédito. Esto significa que si una persona, una agencia o un trabajador de esa agencia intencionalmente incumple con uno de cualquiera de los requisitos que se citaron en la carta que ustedes van a enviar con respecto a su cliente, al consumidor, esta agencia, aunque haya sido un trabajador, pero la agencia es la responsable. ¿Okay? Es lo que se llama relación entre empleado y agente. Hay una ley que se llama en responsabilidad civil, se llama relación entre employee and agent. Hay una responsabilidad donde dice la agencia es responsable de la conducta de el agente, del empleado, es responsable. Ahora, por ejemplo, viene un delivery, la el FedEx, viene de delivery, van y tumba el buzón de su casa o le da un golpe a su automóvil o rompe algo. Usted no demanda al chofer de FedEx, usted demanda a la agencia porque es la ley, la relación entre agente y representante. ¿Ok? La agencia es la responsable. Usted demanda a la agencia. No importa el empleado. Sí, obviamente que se cita en los alegatos, bueno, tiene que citarlo usted. No tiene que citar ni el nombre ni nada, porque probablemente se fue y usted no sabe quién es el nombre, pero usted sí sabe, o alguien, un testigo, pues, oye, fue el camión de delivery. Ah, ok. Entonces ahí es donde se hace esa demanda, es la relación entre employee and agency, empleado y agencia. Ok, continuamos. Entonces, el consumidor podrá reclamar en estos casos sobre todo si hay incumplimiento intencional. Intencional es simplemente que se te avisó y no cumpliste. Ya se considera bajo esta ley federal incumplimiento intencional. Intencional porque te avisé, correo certificado, lo recibiste tal día, tal hora y no cumpliste, entonces por lo tanto es incumplimiento intencional. ¿Ok? No es necesario premeditación y alevosía, no necesariamente, pero sí intencional. ¿Por qué? Porque yo te puse sobre aviso. Y es irrefutable. Aquí está la prueba. Ok. Entonces, ahí es donde ustedes tienen el derecho a reclamar por su cliente daños reales causados por esa falla, por este error intencional, incumplimiento. Ya expliqué cuáles son los daños reales. Los daños punitivos, según lo permitido por el tribunal. El tribunal permite, ya como dije, el daño punitivo se multiplica por 3. El daño real se multiplica por 3. Que hay abogados que piden daños punitivos superiores, sí. Si el tribunal lo aprueba, bingo. Pero el mínimo es multiplicado por 3 el daño real. Que el abogado puede decir, bueno, pero aquí hay otros daños punitivos. ¿Cuál es, por ejemplo, mental anguish? Mental. Hay un daño de ansiedad, le causó ansiedad, lo que en el sistema civil, de demanda civil se llama mental anguish. La palabra anguish, no sé cómo se traducirá en castellano, pero bueno, podemos considerar
por ejemplo, la depresión, ansiedades, etcétera. Eso es mental anguish. Pero lo bonito de la reclamación por mental anguish es que no hay un número, no hay una cifra. El abogado puede pedir lo que le da la gana. Oh, el mental anguish aquí son $1 millón. Ah, ¿cómo va a ser $1 millón? Bueno, es que no hay medida. No existe una tasa monetaria para medir la ansiedad, el daño mental. No lo hay. Angustia mental. Entonces ahí es donde el abogado pues se infla y desde luego queda a discreción del tribunal, además de los otros daños que se pidieron. ¿Ok? El juez puede, si es jurado, aleluya. El jurado normalmente va a fallar a favor de su cliente. Si hay un jurado, si es un juicio sin jurado por juez, bueno, el juez o la jueza decide, no, 1 millón es exagerado, yo considero 100.000. Bueno, ok. Pero bueno, lo estoy sacando aquí a la luz para que ustedes sepan. Ok. Entonces, continúo. Además de los daños positivos, los costos de la acción. Eso es diferente a los gastos reales también. O sea, los costos de la acción, lo que costó la corte, cuánto te cobró el fiscal por emplazar a la persona, por notificar a la persona, cuánto te costó el correo. Si no fue correo, cuánto te costó el notificador judicial. El notificador judicial es un individuo que está certificado por la corte de circuito, para emplazar a las personas. Y es un oficial como si hace la misma función que un sheriff. El sheriff puede emplazar a la persona y el notificador judicial es un civil, una persona. Ustedes mismos pueden ser notificadores judiciales a través de un proceso y un examen que hace el juez de la corte donde ustedes se presentan, hacen un examen. Si lo aprueban, lo certifican ya como notificador judicial y lo ponen en la lista de notificadores judiciales de la corte. Y cuando hay un caso, una demanda que corresponde a la sección de ustedes tienen una sección donde está su oficina o su casa y 50 millas a la redonda de donde está su casa o su oficina. Entonces, cuando hay un caso, el secretario de la corte dice, oh, esta dirección de este defendido o este demandado está en tal barriada, a ver quién está en los registros que es notificador de esa barriada. Oh, fulano de tal, usted, por ejemplo. Entonces, te avisan. Inmediatamente te envía un correo electrónico o un mensaje por el teléfono. Tienes un caso, tienes que ir a recoger ese caso. El que te paga es la corte. La corte es la que paga al notificador. Desde luego, eso va a salir de principio de usted, del demandante. Y ahí es donde entonces está la recuperación de costos de la acción, bajo esta sección 616, igual que en los estatutos estatales de demanda. Está además los honorarios razonables de los abogados o de los representantes, según lo determina el tribunal, si no hay un honorario fijo. Ok. Como dije antes, esta ley de reporte de crédito justo fue aprobada originalmente en el 71. Ha habido varias enmiendas, como ustedes van a ver en estos materiales que le envié de literatura. La idea principal es para regular la recopilación de información crediticia del consumidor y el acceso a los informes crediticios. El objetivo es garantizar que las agencias de informes de reportes de crédito al consumidor manejen la información del consumidor de manera justa, imparcial y con respeto por sus derechos de privacidad de la persona.
Algunas violaciones comunes incluyen acreedores que proporcionan información financiera inexacta, eh, eh, como le sucedió a la colega, y otras violaciones. Ok, colegas, hasta aquí llegamos. Importante que lean la primera literatura que le envié en el primer correo. Creo que también se lo incluí, o sea, repetí la mismo en el correo de hoy. El correo de hoy ya incluye los cartas y formularios, etcétera. Pero creo que está esta literatura también. Si no, vayan al correo anterior de la semana pasada y ahí está. Léala y familiarícense porque va a ser citada en todos los formularios y las cartas que hagamos de aquí en adelante, comenzando la semana que viene. Doctor En este Pacheco, momento, si tienen alguna duda o sí, pregunta, sí, yo adelante. quería preguntarle, doctor Pacheco, ¿cuál era el nombre del archivo que al que usted está haciendo referencia en este momento, que estuvo conversando durante la clase? Ok. La semana pasada, si mal no recuerdo, le envié 4 o 5. El que acabo yo de citar, hay uno que se llama formulario número 1, solicitud de reportes de crédito. Esa es una literatura. El formulario 2, el 3, va explicando esa literatura. Pero el que yo acabo de citar, de leerles, es el, este, fo- esta, este documento, y cuando ustedes lo abren van a ver que en primer lugar está el logo de NAFA, debajo del logo de NAFA está enmarcado, o sea, un cuadro con bordes enmarcado, y ahí leen en inglés The Fair Credit Reporting Act 1971 y las siglas que corresponden en inglés. Después en castellano dice la ley con las secciones que se aplican a las cartas y formularios en esta materia en las próximas clases, con traducción oficial al idioma español. ¿Ok? Eso lo van a ver. Pero hay otra literatura importante que también, porque es importante la reparación de crédito, no se necesita licencia, sí hay que cumplir con las reglas, pero no se necesita una licencia específica, como por ejemplo el acta de cobro justo. A esa sí se requiere una licencia. Esa licencia tienen todos los abogados extranjeros el derecho a solicitarla, pero bueno, hay que cumplir ciertas reglas, ciertos requisitos para obtener esa licencia. Esa licencia, como dije antes, la otorga el Departamento de Regulaciones Profesionales de Florida, que regula, creo que unas 110 licencias o 110 servicios profesionales o carreras que van desde el peluquero y barbero y peluquería a, eh, a el higienista, por ejemplo, dental, etcétera. ¿Ok? Y igual, los cobradores, los agentes de cobro. Que es una licencia que yo recomiendo que ustedes eh, la analicen, la consideren. Yo personalmente la tuve, o sea, el nombre de NAFA, desde el año, si mal no recuerdo, 1998 hasta el año 2010 o algo así. Donde venían otros colegas y como la licencia estaba a nombre de NAFA también, venían otros colegas y hacían trabajo eh, de cobro bajo la licencia de NAFA, lo cual es permitido, pero se reporta. O sea, se reporta. Usted puede solicitar una agencia de crédito de reparación, perdón, una agencia de cobros al consumidor y cobros comerciales, que hay un acta federal muy similar a esta. Ustedes la pueden pedir a nombre de su oficina, a nombre de su firma, pero en la solicitud, si quieren, está en el blog de NAFA, ese curso. En la solicitud, que la van a ver ahí, la solicitud oficial,
ustedes tienen que reportar quiénes dentro de su firma van a trabajar y hacer información de esa persona. Quién es, licencia de manejar, que tiene que hacer huellas digitales, ir a la oficina de huellas digitales, al sheriff o la que corresponda. Pero sí, bajo la firma puede haber 1, 2, 3 o 10 personas que trabajen. No hay límites, pero cada uno tienen que ustedes reportarlo. El costo de la licencia no varía. Si mal no recuerdo, en total son $700. 200 es anual. 200 es para la licencia de cobro al consumidor, o sea, cobro al consumidor es de persona a persona o de persona a una empresa, a una tienda, lo que sea. Y $500 de cobro comercial, que puede ser de una empresa a otra o de una empresa a personas en mora, a clientes, etc. Si solicitan las dos juntas, que es lo recomendable de mi parte, pues entonces el costo es $700 anuales. Ahí, como dije al principio, igual tienen que tener una firma, una oficina, un número de cuenta, de cheque para pagar y comprar y todo, pagar renta y todo lo que tengan que hacer, y una cuenta en fideicomiso. En los dos requiere cuenta en fideicomiso. ¿Ok? Pero considérenlo. Cuando tenga esa licencia, que igual la firma es separada de su firma de abogacía. Totalmente. Puede estar en el mismo local, obviamente, en el mismo oficina. Pero el proceso, el letterhead, los membretes, las tarjetas, los anuncios, son totalmente separados y diferentes. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no tienen alguna otra pregunta, bueno, entonces le No, solo deseo que a todas y a los todos documentos que ustedes. mandó, documentos que mandó por email son 22 documentos. Sí, exacto, pero la literatura nada más que hay unos 4 o 5 que lo mandé en el primer correo. Yo he Sí, enviado yo no dos tengo el correos segundo. sobre esto. En el segundo ya incluí todo, los formularios, el poder de abogados que tienen que ustedes tener, todo eso está ahí. Las Una cartas, pregunta, formularios, profesor. etcétera. Una pregunta, profesor. ¿El segundo que mandó, lo mandó por correo o por WhatsApp? No, por correo electrónico. Todos No ustedes lo tienen tengo nuestro correo ese. electrónico. No No lo tengo puedo ese. enviar por WhatsApp porque son muchos, es muy grande la cantidad de formularios, etcétera. Y en total creo como unos 25 o 30. Yo acabo de compartir el documento, el nombre del documento que citó el profesor. Entonces lo conseguí, pues lo busqué y lo acabo de compartir una foto allí en el chat para, por si acaso alguno lo está buscando. Ok. Aleluya, Ajá. aleluya. Es del día de hoy, colega, el correo que el doctor envió con toda Es la que información. sí, a mí no me enviaron ese correo. No lo tengo yo. Mm. Que quede en su carpeta spam, porque yo lo envío a todas las personas que me dieron, que la secretaria de Nato, que es la que lleva el control, a todas las personas que ella me envía los correos electrónicos, o sea, a todos ustedes, me envían los correos electrónicos y yo se lo envío. Si no lo ve es porque se fue a la carpeta spam, muy probable. Lo Que estoy se fue buscando a y la no lo carpeta encuentro. spam. Yo El tampoco. único, Entonces lo mandaron hoy, otro correo fue hoy. Ok, sí, hoy si no mandaron está un en su correo. carpeta spam, Lo que yo si recibí no fue está en su algo por carpeta, WhatsApp, pero no por correo. Yo también recibí algo por WhatsApp, pero son como Si las panfletos. personas que les bu- bu- falta, de repente les van a reenviar eso, colóquenlo en el chat para, y si no yo se los puedo reenviar, pues coloquen el correo para Búsquenlo que lo en envíe el spam, profesor. porque ahí a mí me llegó y ahí está la lista de todos los emails, estamos todos. No, En el- es que el spam es correo, es decir, cuando es un correo que no decía, Exacto. no puede ser.
No Mm, podemos Sí, estar ahí porque tenemos los otros correos. algún colega que desee, como la licenciada, como la está diciendo, ella puede gentilmente, de favor, reenviárselo a todos, pero la responsabilidad es nosotros. Entonces, los que no lo recibieron, que no lo tienen en su carpeta de correo, ni en la Lo carpeta reenviamos. spam, porque a veces se va a carpeta spam, escríbanos, lo mismo a mí que a la secretaria, a Donato, cualquiera, escríbanos, y simplemente lo que hago es reenviarle el correo de hoy y el de la semana pasada. Así de simple. Envié una foto, doctor, al chat para que Sí. vean cómo aparece el inicio del... Sí, yo no lo tengo. Ok. No, ni yo tampoco. No tengo esta segunda clase de reparación de crédito, lista de estudiantes y materiales de crédito, no lo tengo. Entonces envíe por favor un correo a NAFA, a cualquier correo, lo mismo el mío personal, que al de NAFA, cualquiera, porque yo los veo todos. Hay 6 correos electrónicos diferentes y yo todos los veo. Diciendo eso, no recibí nada. Y entonces Ok. yo les reenvío los 2 correos, el de la semana pasada y el de esta semana. Y en los 2 ya está completo todo el material que vamos a utilizar desde ahora hasta el final del tercer mes. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Cómo no? Pero bueno, hay una colega que acaba de decir que lo puso también en WhatsApp. Sí, Eh, puso la foto nada más. ok, all right, aquí sí, aquí lo veo. Ok, muchas gracias. Exacto. All right. Ya, Con gusto, doctor. All right. ok, aquí puso, sí, ya veo bastante comentarios. Y lo puso aquí. Ok, es la licenciada Yelima Neri. Aquí lo puso, gracias. Eh, bueno, colegas, son las 8:57. Les deseo un buen fin de semana a todas y a todos. Lean, por Gracias. favor. Yo sé que todos trabajamos y el Creo. tiempo es limitado, pero hagan un esfuerzo, 1 hora al día de aquí a la semana que viene y lean esa literatura, todo eso que envié. Literatura que una de ellas es lo que yo acabo de leer hoy, pero hay otras más adicionales importantísimas también. ¿Ok? Nos vemos entonces pronto. Gracias, Yo siempre doctor. Gracias. Gracias, siempre doctor. estoy dispuesto, siempre estoy en mi oficina. Yo no trabajo en la oficina central, trabajo en mi casa, tengo mi oficina porque, bueno, mi asunto de salud. Me pueden escribir cuando ustedes quieran, con cualquier pregunta, y yo contesto siempre. Ok. Gracias. mismo Muy día. amable, Buenas doctor. noches, que esté bien. Noches. Gracias. Feliz Buenas noche noches para a todos. todos. Buenas noches para Muchas todos. Gracias, gracias, doctor. profe. Colega. Feliz noche para todos. Aleluya, Buenas aleluya, noches. bendiciones. Amén. Amén. Aleluya. Muy bien. Igual. Yo creo que Donato cogió la asistencia, sí, ya cogió la Sí, asistencia. sí. Bueno, aleluya, buenas noches. Gracias. Amén. Amén. Muchas Hasta luego. gracias, doctor. Buenas Muchas noches a gracias. todos.